circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. ¿Cuántos creen que Dios puede romper murallas? Aleluya. A creer en sus palabras, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo. Aleluya. Y Dios fue el que la castigó a ella. Que fue Dios el que dijo: te vendrá esto y te vendrá lo otro, yo te lo enviaré. Aleluya. La primera dispensación, la salvación, era por la sangre del Cordero y la obediencia al mandamiento. Pero hermanos, no había mandamientos. Sí, no había mandamientos todavía, porque ustedes saben que los mandamientos fueron dados en el monte Horeb. O sea, en Moisés comienzan los mandamientos escritos, pero sí habían mandamientos orales. Si Dios le decía a Abraham, obedéceme, ofréceme a tu hijo, es un mandamiento. También era un mandamiento cuando Dios le dijo a Noé: el que asesine a alguien será asesinado. Es un mandamiento, no asesinen porque serás asesinado. Un mandamiento de Dios. Entonces había mandamientos orales. Había sacrificio de sangre que era variable en cualquier sitio. Y había obediencia a los mandamientos orales de Dios. Aleluya. Llegamos a la segunda dispensación, que es la dispensación desde Moisés hasta Cristo, donde había un sacrificio de sangre solamente en Jerusalén. Era aceptable el sacrificio cuando no había tabernáculo. Y cuando había tabernáculo, el sacrificio de sangre era solamente aceptado por Dios cuando era sacrificado en el tabernáculo. Aleluya. Esto para tratar de unir al pueblo. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento permitió que hubiera un solo lugar donde ofrecían sacrificios? Primero era el tabernáculo en el desierto y luego era el templo en Jerusalén. Dios no aceptaba otro sacrificio de animal ni sacrificio de sangre que no fuera en el tabernáculo o en el templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la idea, porque Dios hizo eso, era para unirlos. ¿Sí me está entendiendo? Porque Dios no está de acuerdo con la división. Dios no está de acuerdo con que haya tantas partituras. Nos partimos y nos partimos y nos dividimos, y la triangular y la angular, y abrimos cada vez más iglesias. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Juan 17, que estemos unidos. Por eso había un solo altar. Aleluya. Para que no hubiera dos altares. El rey Jeroboam fue el que lleno de pecado hizo dos altares. Aleluya. Para dividir, porque estaba lleno del demonio. Pero aceptado por Dios solamente entre Moisés y Cristo había un solo lugar donde se podía ofrecer sacrificio. Aleluya. Y el sumo sacerdote siempre era el mismo. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? En la segunda dispensación la forma de salvación era igualita. Por la sangre del Cordero en el altar y el testimonio de santidad de la persona. Si una persona ofrecía animales en el altar y sangre y todo, pero era un pervertido, no entraba al cielo cuando moría, no entraba al seno de Abraham cuando moría. Seno de Abraham, entre paréntesis, cielo. Porque el que entraba al seno de Abraham ya estaba salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Y en la tercera dispensación, que es desde Cristo hasta nuestros días, la salvación es igual. Por la sangre del Cordero, que en este caso es Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la obediencia a la palabra, igual. ¿Cuántos lo ven? Si no lo ve, póngase una gafa negra. Y usted va a ver que el plan de Dios es el mismo. Porque Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es el evangelio ese que hay por ahí hoy. Y que no, antes se salvaban por la ley y ahora nos salvamos por la gracia. Una cosa enredada. No lo entiende nadie. Es confuso. Es confuso que usted diga, no, antes se salvaban por la ley y ahora nos salvamos por la gracia. ¿Cómo así por la gracia? ¿Qué es eso? ¿Desgracia o qué? No hay una explicación correcta hoy en los púlpitos de cómo la gente se salva. Las cosas que usted quiera conseguir de Dios
son a través de la sangre del Cordero y el testimonio en su vida. Si es solo con la sangre del Cordero, usted se va al infierno. Usted tiene que tener testimonio. Usted tiene que tener santidad. Aleluya. Porque la mayoría de pastores ve pornografía o tiene una chica en la misma iglesia con la que hay amores, porque ellos piensan que Jesucristo murió por ellos y ellos serán salvos aunque estén en pecado. Pero Jesucristo no nos salva en pecado, nos salva del pecado. Aleluya. Precisamente la salvación es salvación del pecado y del infierno. La salvación es del pecado y del infierno. Mientras usted esté en pecado, no es salvo. Y me decía ayer alguien por Twitter, alguien que no sabe, que le han enseñado mentiras. Decía, sí, pero si la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces yo le dije, eso no se refiere al pecado que tú practicas. Si decimos que no tenemos pecado, quiere decir al pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí está en mí, pero no lo dejo actuar. No soy practicante del pecado. Entonces yo le decía a este joven, le decía, fíjate que en la misma carta donde dice, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso, también dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces cualquier persona que practica un pecado es del diablo. Entonces, ¿por qué dice allí, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso? Porque se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos el pecado que mora en nosotros, pero aunque mora en mí, no actúa en mí. Aleluya. Aleluya. Si yo me dejo dominar de mi naturaleza pecaminosa, termino tomando champaña. Si yo me dejo dominar de mi naturaleza pecaminosa, termino haciendo chisme y haciendo cualquier clase de pecado. Si me dejo dominar de mi naturaleza, no tengo ni que decir al diablo que me ayude. Si me dejo dominar de mi naturaleza pecaminosa, terminaré en el carnaval de cabeza. Porque la naturaleza pecaminosa te manda al carnaval. Pero la naturaleza pecaminosa, aunque reconocemos que está en nosotros, no la dejamos actuar, la tenemos crucificada. Aleluya. Hay que crucificar los deseos de la carne. O sea, crucificar el pecado que mora en ti. Porque si tú sales del culto y te medio carnalizas, entonces vas a un restaurante y empiezas a vacilarla, y empiezas a mirar para allá, y empiezas a mirar por acá, y empiezas a dejarte llevar por los deseos de la carne, terminas en el Paseo Bolívar borracho. Tienes que estar en el Espíritu. Tienes que andar en el Espíritu. Tienes que orar en lengua. Tienes que orar a Dios. Tienes que andar despierto. Andar despierto, porque los deseos de la carne te van a hacer caer. Hay pastores que caen en adulterio y luego se paran en el púlpito y dicen, hermano, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Eso es derrota. Eso es miseria. Un pastor que cae en adulterio y adulterio debe dejar el púlpito y dárselo a otro que tenga el perdón y el fuego de Dios y que le llame a lo blanco blanco y a lo negro negro, al cielo cielo y al infierno infierno. Aleluya. Aleluya. Siéntese y deje a otro que quiera vivir en santidad. Está tratando de levantarse en el mismo púlpito una y otra vez. Siéntese hasta que se levante. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, bajo las 3 dispensaciones, yo la he dividido en 3 dispensaciones. Se puede dividir en 7, se puede dividir en 4, de la forma como uno lo vea. Desde Adán hasta Moisés, el método de salvación era a través del sacrificio del Cordero. El Cordero reemplazaba a Cristo. Y la santidad. Fíjate que en los 3 tiempos o dispensaciones, la santidad está en los 3. Y la sangre del animal está en los 3. Excepto en el tercero, que no es la sangre de un animal, sino la sangre del Cordero inmolado. O sea, la sangre de Jesús. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nuestra dispensación?
La ventaja de nuestra dispensación es que la sangre que yo ofrezco es la sangre de Cristo, y eso me da a mí una entrada directa al cielo. Directo al cielo. Directo al cielo. No tengo que pasar por el seno de Abraham. No tengo que pasar por el seno de Abraham. Aleluya. Ahora, quiero que te des cuenta algo. Aquí cuentan las matemáticas. El sacrificio de cordero pagaba un precio hasta aquí, pero el sacrificio de Cristo pagaba un precio hasta allá. Por eso es que cuando el cristiano muere en santidad y creyendo en el sacrificio de sangre, muere y va directo al cielo. En cambio, nuestros antiguos morían e iban al seno de Abraham, que aunque era un lugar de salvación, no era un lugar tan cómodo como el cielo. Y esto se refiere a precio pagado. Ellos fueron salvos a través del precio pagado por un animal, pero nosotros fuimos salvados a través del precio pagado por un hombre, Dios mismo hecho carne. Aleluya. Pero un momento, Dios no los delegó a ellos, a las dos primeras dispensaciones, desde Adán hasta Moisés y de Moisés hasta Cristo, no los delegó a vivir siempre en el seno de Abraham, sino que los dejó allí por un tiempo, hasta que el sacrificio que se ofreciera fuera de una sangre más bendita y más cara, porque la sangre de Cristo es más cara que la de los ovejos. Aleluya. Entonces el sacrificio de Cristo también los benefició a ellos, porque ellos pasaron del seno de Abraham hasta el tercer cielo, porque la sangre ofrecida era mejor. Así que Cristo llegó al seno de Abraham y les preguntó si lo aceptaban a él como sacrificio perfecto, y todos dijeron amén. Y al ellos aceptar el sacrificio de sangre de Cristo, Jesús los llevó al tercer cielo. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Todo es cuestión de precio pagado. Hoy día la salvación no es por sacrificio de cordero animal, sino por sacrificio de Cristo. Es decir, que ahora mismo no es técnicamente posible que un judío ofrezca un sacrificio de sangre de un animal y tenga santidad, porque no va a ser salvo, porque en este momento ya Dios no acepta la sangre de cualquier animal, sino del animal bendito llamado Jesucristo, Cordero de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Hoy en día la única forma de ser salvo es con el Cordero de Dios, con la sangre de Cristo. Ya no hay salvación por cordero de animal. ¿Me está entendiendo? No hay salvación como Moisés. Aleluya. Mucha gente dice equivocadamente que nadie pudo cumplir la ley. Si nadie pudo cumplir la ley, Dios es un sádico. Y muchos lo ven así. Dice, Dios puso todos los mandamientos en el tiempo de Moisés para que nadie los cumpliera. Y Dios era así, ¿ve? Viendo que todo el mundo se reventaba sin cumplirlo. No pueden. Y eso es mentira. Una persona para ir al seno de Abraham debía obedecer la ley. Y Abel la obedeció. Abraham la obedeció. Moisés la obedeció. Samuel la obedeció. Todos los que fueron al seno de Abraham eran obedientes a la palabra de Dios. Pero Moisés no pecó. Sí pecó. Para eso es el sacrificio de sangre. ¿Para qué es el sacrificio de sangre? Si no hubiera pecado en Moisés, Adán, Abel, Abraham, Samuel, David, no fuera necesario el sacrificio de cordero. Porque el sacrificio de cordero y la santidad se mezclan para producir la salvación cuando se necesita la sangre para limpiar el pecado. Aleluya. Querido hermano, si usted nunca peca, usted no necesita la sangre de Cristo. Si usted nunca ha pecado, usted no necesita la sangre de Cristo. Pero como usted ha pecado, usted necesita la sangre de Cristo. Y cuando Samuel pecaba, él se acercaba al templo y ofrecía sacrificio por su pecado. ¿Y su pecado era qué? Perdonado. Aleluya. Porque si usted pedía perdón en el Antiguo Testamento a través de la sangre del animal, Dios lo perdonaba. Y si usted pide perdón hoy a través de la sangre de Cristo, Dios lo perdona también. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Entonces, ¿en qué nos ayuda este mensaje? A darnos cuenta que Dios no fue injusto con ellos, sino que a ellos también les ofreció una salvación. Y miles se salvaron. Se salvaron en ese entonces a través del corderito y de su obediencia. Aleluya. Eso de que nadie cumplió la ley es mentira. Eso sí es verdad, que el único que cumplió la ley de Moisés sin pecar ni una sola vez fue Jesús. El que cumplió la ley de Moisés sin pecar una sola vez fue Jesús. Pero todos los que llegaron al seno de Abraham, quiero decirlo claramente porque muchos no lo entienden, todos los que llegaron al seno de Abraham llegaron por cumplir la ley de Moisés. Y cuando fallaron por cumplir algún mandamiento, ofrecían corderitos en el altar y eran perdonados. De tal manera que usted siempre debe estar limpio. Usted debe estar limpio en este momento. Usted que dice, hermano, pero es que tengo un pecado ahí que... ¿Cuál es ese pecado? No, hermano, orgullo. Peleé esta mañana con mi esposo. Pide perdón. Cuando un cristiano peca, pide perdón y la sangre lo debe limpiar. Entonces no te quedes con eso. No, hermano, lo que pasa es que esta tarde hay una cita con una peladita a las 3 de la tarde. Ah, bueno, así no eres salvo. Eres salvo cuando estás en santidad. Ah, hermano, entonces usted no peca. Esa pregunta es muy común. Si acaso yo peco, tengo la sangre de Cristo que me limpia. Y no debo dejar acumular pecado. Pecado que cometa, pecado que pido perdón y la sangre me limpia. Hay gente que se deja cargar. Resentimiento, ahí va, déjalo ahí. Amargura, ahí va también. Odio, vamos. Adulterio, estoy resentida, pues voy a caer en adulterio también. Él me la hizo, se la hago yo también. Y comienza una cantidad de pecado acumulado. No deje que se te acumule el pecado. Si insultas a un hermano en la puerta ahorita al finalizar el culto, llega a tu casa y pide perdón a Dios. Si le debes plata a alguien y no la has pagado, acércate y dile, hermano, estoy pegado. No te he podido pagar, pero ves cogiendo mi saco por ahora. Aleluya. Porque no es posible que hay gente que llega a la iglesia, le dé plata a otro y cada vez los zapatos que trae son más lujosos. Yo le diría, hermano, pero entonces no compres Adidas, no compres Nike, tira 20 barras aunque sea, pero no abuses. Préstamos irresponsables, eso es pecado. Mira, hay gente que presta dinero irresponsablemente y ni siquiera se interesa en pagar. No les importa. Y van a la iglesia y el man está sentado como diagonal y traen tronco de camisa nuevecita y cosas nuevas. No, eso me daría vergüenza. Los préstamos deben ser responsables. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Una persona que no hace préstamos responsables está en pecado y no puede ser salvo. Aleluya. Vamos a guardar nuestra santidad y darle gracias a Dios porque la sangre que se ofreció para nosotros es la sangre de Cristo, perfecta, inmaculada, bendita sangre. Aleluya. Entonces nos alegramos por eso. Aleluya. Nos alegramos por eso, pero tampoco nos sintamos como más bendecidos que los del Antiguo Testamento. Porque los del Antiguo Testamento también sintieron la oportunidad gloriosa de que el sacrificio de Cristo fuera para ellos. Que Dios tan bueno. O sea que Dios los salvó a través del sacrificio de Cordero y la santidad de ellos. Pero una vez muertos, Dios valida el sacrificio de Cristo para que ellos puedan salir del seno de Abraham e ir al tercer cielo. Aleluya. Aún después de muerto, Dios los bendice. Porque Dios es un Dios justo. Y fíjate que en la eternidad vamos a estar con Moisés, con Samuel, todos juntos. Todos con cuerpo glorificado, jugando bolita uñita, meciéndonos en los columpios, abrazándonos, contando testimonios. Ajá, Moisés, cuéntanos, ¿cómo era que tú cogías a las mujeres adúlteras? Cuéntanos. Y se para Moisés así en una esquina del cielo y empieza a contarnos.
Dame testimonio, Moisés. Qué lindo escuchar los testimonios, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y habrá algunos que se acercarán a Moisés y dicen, oye, yo era ramero. Yo en la época tuya tú me hubieras matado. Aleluya. Habrá mucho chiste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que eso de que Dios dio la ley. Mira, están hablando de un Dios malvado. Dios, dicen unos predicadores, Dios dio la ley para que el hombre se diera cuenta que no podía cumplirla. Mira, qué mentira. Moisés la cumplió, Samuel la cumplió, David la cumplió, Jacob la cumplió, Abel la cumplió y fueron salvos. ¿Cuál es la bulla? ¿Acaso Dios va a ser un Dios malo que te va a dar una tabla de cosas para que no las puedas cumplir? ¿Quién dijo que la tabla de los 10 mandamientos no se puede cumplir? Aleluya, se puede cumplir y es beneficioso para mí cumplirla. Porque los mandamientos morales son los mismos de la primera dispensación, de la segunda dispensación y de la tercera dispensación. Aleluya. Son los mismos. Adúltero que hubiera en cualquiera de las tres dispensaciones, moría e iba al infierno. Homosexual que había en cualquiera de las tres dispensaciones, moría e iba al infierno. Mentiroso que moría en cualquiera de las tres dispensaciones y moría e iba al infierno. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Así que vamos a compartir esta salvación. Hay gente en nuestra ciudad y en otras ciudades del mundo que no sabe que van rumbo al infierno. Yo iba rumbo al infierno estudiando en una universidad de Barranquilla y no sabía que estaba perdido. Aleluya. Que pensaba que porque trabajaba, que el edificio, que pintando edificios, que ya eso era bueno y yo era una buena persona. Aleluya. Y así también hoy hay miles que no saben que están perdidos, que pertenecen quizá a una orquesta mundana. Aleluya. Y piensan que están entreteniendo a la gente y están siendo buena papa. Ninguna orquesta mundana va al cielo. Si no canta para Dios, no entra al cielo. Aleluya. Hay que cantarle a Dios, hay que alabar a Dios, hay que adorar a Dios, hay que bendecir a Dios, hay que hacer fiesta para Dios, aleluya. Hay que vivir santamente para Dios, aleluya. Es decir, que Jesús transformó el agua en vino es mentira. Jesús transformó el agua en jugo puro de uvas. La Biblia dice que Él tomó la copa y levantó el fruto de la vid. Dice fruto de la vid para evitar que la gente malintencionadamente piense que Jesús levantó la copa de vino fermentado. Aleluya. Jesús tomó la copa y levantó el fruto de la vid. Jugo puro de uvas. Pero el hombre en su maldad lo fermenta y lo destila y le mete alcohol para emborracharse y para pecar contra el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. El hombre lo embotella, le pone una etiqueta y lo vende. Cuando la Biblia dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay del que vende y comercia licor. Lo dice la Biblia. Aleluya. Así que la salvación es la misma, por la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Ellos fueron salvos por la sangre de los corderitos, animales, y la palabra de su santidad. Y hoy, por nuestra santidad y la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Porque ¿quién sino Él nos ayuda a vivir en santidad? Sin Él no podemos vivir en santidad. Él es nuestra mayor ayuda. El Espíritu Santo ayudaba a David a cumplir la ley. Y por eso David decía, amo tu ley, me deleito en ella día y noche. Más dulce que la miel son tus mandamientos. Cierra tus ojos en esta mañana. Aleluya. Y bendice a Jesús y no dejes de alabarlo. Y no dejes de glorificarlo. Y no dejes de exaltarlo. Porque Él vive y reina para siempre y no cambia. El hombre quiere cambiar el evangelio, quiere cambiar el método de salvación y que sola fe es mentira. Te damos gracias, Jesús.
Aleluya. Porque la santidad es más importante que toda otra cosa que el hombre quiera presentarle a Dios. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tócame. Deja que Dios toque tu vida. Y comienza a creer que Dios va a tocar esa enfermedad. Y cuando Dios toca las enfermedades, ellas desaparecen. Cuando los muertos se acercan donde Jesús, ellos resucitan. Aleluya. Aleluya. Cuando los endemoniados reciben un toque del cielo, ellos son libres. Dile ahora: tócame, Jesús. Dile: Jesús, tócame. Aleluya. Dile: Jesús, toca mi ser. Dile: Jesús, toca mi vida. Poder y rey. Tócame, Jesús. Sobre toda humanidad, dile. Tócame, Jesús. Sobre todo. Aleluya, lo aleluya. creado por tu mano. Mi alma te alaba. Recibe el toque de Dios ahora. Tú determinas cuándo lo recibes. Tú lo determinas con tu fe. La mujer del flujo de sangre determinó. Ella dijo: cuando toque su manto. Y maravillas. Determínalo. El mundo conoció. Recibiré un toque de Dios ahora. Recibiré un toque de Dios ahora. Recibiré un toque de Dios ahora en el nombre de Jesús. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Oh, aleluya. Y fue por mí.